Baterías de cemento. Desafío 2B Junior. Nombre del equipo: Semillero de la Liga Académica. Integrantes: Félix Palomino, Elkin Rangel, Andrés Ballesteros, Saray Romero, Stephanie Díaz, Juliet Ramírez, María González, José López, Juliet Cruz, Nasli Velázquez. Profesores: Claudia Duarte, Franklin Castro. Lectura del equipo, parte 1. Entre todos, el equipo se siente emocionado y con interés por el proyecto, pero también nervioso e inseguro, porque algunos no tienen experiencia y temen que las cosas no salgan bien. Todos coinciden, pero en que necesitan más confianza, pero mejor preparación y aprender más sobre el funcionamiento del proyecto para participar mejor. Lectura del equipo, parte 2. Integrante, Nasli. ¿Cómo me sentí después de socializar mi idea? Me sentí más segura y con claridad al explicar mi idea de usar carbón activo y varillas de cobre para el prototipo. Mis compañeros aportaron que podemos con diferentes proporciones. Eso me hizo sentir que la idea tenía potencial y que el equipo la respaldaba. ¿Qué no me ayudó durante la actividad? No me ayudó que no anotamos los resultados de la primera prueba en el momento, porque después no recordamos bien qué proporciones usamos. Julián, ¿cómo me sentí después de socializar mi idea? Me sentí inspirado por mostrar mi diseño y forma de funcionamiento. ¿Qué no me ayudó durante la actividad? Que cuestionan mucho el diseño base de la función. Andrés, ¿cómo me sentí después de socializar mi idea? Me sentí fascinado con la idea de las baterías de cemento y no pensé en un principio que fueran a funcionar de manera correcta, pero al final terminé equivocado porque funcionaban y se entendía bastante bien. ¿Por qué no me ayudó? ¿Por qué no me ayudó durante la actividad? Lo que no me ayudó durante la actividad fue el tiempo que lleva a hacer las mezclas de cemento y el tiempo que se debe dejar cada capa para que se seque y funcione. Análisis comparativo de bocetos. Se eligieron tres formas de boceto. En la primera es una estructura física a escala pequeña hecha por capas. La segunda es una estructura física formada por dos capas. Y la tercera es un modelo en 3D que incorpora una malla de carbón y acero. Análisis comparativo de bocetos. El boceto 1 tenía la función de crear un único ladrillo que funciona como baterías que se pueden agrupar en los dos modelos de configuración de baterías, serie y paralelo. El boceto 2 desarrolla una fabricación de vías o estructuras a dos piezas para alimentar sistemas específicos. El boceto 3 es para crear grandes piezas, pero resistentes que sirvan de batería, pero también mantengan su fuerza. Análisis comparativo de bocetos. Viabilidad. Boceto 1. Alta, pero el proceso de carga eléctrica requiere tiempo. El boceto 2. Alta, aunque se requiere pruebas como en todos los diseños, pero en ese en especial por la posibilidad de cortos si el concepto de membrana no funciona. Boceto 3. Baja porque la estructura de acero y carbono se sale de presupuestos actuales. Los bocetos seleccionados fueron el boceto 1 de una pieza en dos capas y el boceto 2, dos piezas unidas por un elemento que funciona como membrana. Esquema representación gráfica caso 1. Ladrillo. Se fabrica con dos tipos de mezclas, una para cada capa. Una hecha con menos del 10% de carbono y la otra con sal para hacer un flujo de electrones. Se habla de un ladrillo de 20 centímetros para que con dos cavidades representando los polos se pueda juntar con los bloques cambiando de polos dependiendo de la posición. Esquema representación gráfica caso 2. Batería de cemento de dos piezas. Los bloques son cilíndricos de 2,5 centímetros separados en la mitad por una superficie porosa llena de electrolito, en este caso agua con sal. Su forma tiene el propósito de poder ser apilados y concentrar la carga eléctrica. Esquema partes mecánicas y o electrónicas caso 1. En el bloque se puede ver que tiene un ánodo y un cátodo, resultado de los elementos insertados, incluidos como el cobre o el aluminio. Ambas caras contienen sal, pero solo una contiene carbón. Esquema parte mecánica y electromagnéticas como dos baterías de dos piezas. La batería tiene un ánodo y un cátodo separados por un electrotipo, el cual permite el flujo de iones sin permitir el contacto entre las partes. Funcionamiento del prototipo caso 1, ladrillo. Explica cómo funcionan los ladrillos de cemento como baterías. Cada ladrillo tiene un polo positivo y uno negativo para permitir el paso de energía.
Ladrillo individual produce pequeña cantidad de energía. Conexión de un paralelo. Une positivos con positivos y negativos con negativos. Aumenta la duración y la corriente. Conexión en serie. Conecta positivo con negativo. Aumenta el voltaje. Funcionamiento del prototipo caso 2, batería de cemento en dos piezas. Se muestra una batería de cemento formada en dos piezas, una positiva y otra negativa, separadas por una membrana. Al cargarse en agua con sal y unirse produce electricidad. El prototipo busca generar energía de manera sostenible usando cemento. Plan de prototipo caso 1, ladrillo. El proceso para construir una batería de cemento en forma de ladrillo. Primero se reúnen materiales como cemento, carbón, cobre y sal. Además, el apoyo de los profesores. Después se prepara la mezcla, se arma el prototipo y se moldea la pieza. El objetivo es crear una batería sostenible capaz de generar energía eléctrica. Se explican los roles del equipo y los posibles riesgos durante la construcción de las baterías de cemento. Cada integrante tiene una tarea específica, como moler el carbón, registrar evidencias, preparar la mezcla o armar el molde. También se mencionan riesgos como el mal uso de los materiales o errores en la mezcla. Podrían hacer en la batería que no funcione correctamente. Por eso es importante trabajar con cuidado. Para probar y ajustar el prototipo de ladrillo. En la prueba inicial definen qué van a evaluar. Miden secado, resistencia y características del material. Comparan los resultados con lo que esperan obtener. Luego revisan si el plan es claro y posible de cumplir. Ajustan lo necesario antes de empezar a fabricar. Confirman que el método y la prueba funcionen bien. Primeros pasos de construcción, caso primer ladrillo. Esta diapositiva nos muestra todos los procedimientos que tuvimos que hacer, resumidos, en 3 pasos. Primero, armar el molde cuadrado. Segundo, moler carbón mineral que suministró la profe Aura con la ayuda de la profesora Luz Amparo. Y paso 3, preparar la mezcla de cemento, carbón y sal de forma proporcionada. Aquí en esta también se puede observar quién lo hizo y qué se necesitó. Nube de palabras. Aquí se pueden observar algunas fotos de los experimentos realizados. Plan de prototipado caso 2, batería 2 piezas. En esta diapositiva se pueden ver los pasos que planteamos para construir el proyecto. Paso número 1. Materiales, herramientas y apoyos. En esto se identificaron las cosas necesarias para construir el prototipo. Se hicieron preguntas como ¿qué materiales necesitamos? ¿Qué herramientas usaremos? Paso número 2. Funciones y actividades. Definan las acciones para construir el prototipo. Se hicieron preguntas como ¿qué partes tiene el prototipo? ¿Qué debemos hacer primero, después y al final? Paso número 3. Roles de equipo. Se asignan responsabilidades claras. Se le encargó a cada persona de un rol y se le encargó un oficio. Paso número 4. Riesgos previsibles. Anticipamos posibles dificultades. Preguntamos, ¿qué podría salir mal? ¿Cómo lo podemos prevenir o solucionar? Paso número 5. Prueba inicial. Definen qué se probará primero. Aquí nos preguntamos qué parte del prototipo vamos a probar primero. ¿Qué queremos comprobar? 6. Verificación y ajustes. Se revisó si el plan era viable. Nos hicimos preguntas como ¿el plan es claro y posible? ¿Falta algo por ajustar antes de iniciar? Después de tener todo claro, empezamos a hacer nuestro experimento. Primeros pasos de construcción. En esta diapositiva se pueden observar los procedimientos realizados en el desarrollo de la batería de 2 piezas, resumidos en 3 pasos. También se puede ver quién lo hace y qué se necesita. Paso 1. Se prepara la mezcla y se le añade un cable de cobre. Esto se hace 2 veces consiguiendo 2 bloques. Paso 2. Se energiza la batería por medio de sal y agua. Paso 3. Se retira el exceso de agua y se sellan ambas caras ya unidas, separadas por un aislante. Nube de palabras. Aquí se puede observar las imágenes de la batería. ¿Por qué es importante modelar? Se debe tener claridad de lo que se va a hacer, teniendo en cuenta factores económicos, de tiempo y de accesibilidad. También se puede prever qué prototipos realmente no funcionarían y así facilitarnos el trabajo. Variables y comprobación del modelo.
Nuestra hipótesis inicial se basaba en conseguir sistemas de carga, en concreto en vías urbanas, para mejor rentabilidad, comodidad y accesibilidad. Además, mejorar el panorama que tienen las baterías con el litio. Todo esto para que los vehículos eléctricos sean una opción más rentable, accesible para el público, cuidando el medio ambiente. Además, podemos ver que se responden las preguntas como se cumple, se pueden ver datos, observaciones o evidencias y ajustes a la propuesta. Variables y comprobación del modelo. La variable tipo tiempo y cantidad. Mediciones de cemento, carbón, sal, etcétera, que son elementos de la mezcla. Cómo se observa, un mide se pesan y se proporcionan. Cómo influyen en el modelo, afectan la resistencia del voltaje generado. La segunda variable, el voltaje y amperaje. Cómo se mide o se observa con el multímetro o mediciones bajas en ciertos casos. Y cómo se influye en el modelo, la condición de la configuración del paso de energía. Variables y comprobación del modelo. La variable tipo tiempo y cantidad. Mediciones de cemento, carbón, sal, etcétera, que son elementos de la mezcla. Cómo se observa, un mide se pesan y se proporcionan. Cómo influyen en el modelo, afectan la resistencia del voltaje generado. La segunda variable, el voltaje y amperaje. Cómo se mide o se observa con el multímetro o mediciones bajas en ciertos casos. Y cómo se influye en el modelo, la condición de la configuración del relación misión nacional y línea temática. Misión o nacional energía. Eje temático, desarrollar soluciones innovadoras para disminuir la dependencia de combustibles fósiles. La problemática ocurre gracias al trabajo de los carros eléctricos, los cuales buscamos dar alternativas para su recarga y uso. Líneas temáticas Misión Nacional Desafío 1. Promover energía razonable, diseñar sistemas de almacenamiento y monitoreo, mejorar la eficiencia energética, reducir la dependencia de combustibles fósiles. Relación y función diaria. La función es suministrar un voltaje que se puede ser mínimo, demostrando que los conceptos tomados de la física y la química son aplicables a este proyecto, usando elementos de ingeniería y matemáticas para encontrar la mejor solución. Relación, función y áreas STEAM. S de ciencias. Se requieren conceptos de química y física para entender el funcionamiento de las baterías. T de tecnología. Se usa el concepto de batería y sus formas de configuración para alimentar sistemas de vehículos autónomos. Relación, función y áreas STEAM. E de ingeniería. Se diseña, se modela y se prototipa diversos conceptos para ver cuál es el mejor. M de matemáticas. Se aplican estructuras de pasos para la construcción y se sacan medidas y proporciones. Más, se reduce el consumo energético con el fin de disminuir huella ambiental y costos. Análisis comparativo. Se propone un método de fabricación de piezas de cemento que permitan acumular energía y suministrar energía también para implementar en vías y edificios. En esta diapositiva podemos ver las alternativas de solución, el favor, lo que tienen en contra y el plus que tienen. Contemos nuestra historia. Esto ha sido todo por el momento. Agradecemos que hayan estado con nosotros durante todo el proceso. Espero les haya interesado este proyecto realizado desde un salón de clase con mucho esfuerzo. Gracias nuevamente por habernos acompañado y nos vemos en otra emisión.